Saludos amigos de LBBP en la jugada, aquí habla para ustedes Jesús Ponte y este programa es una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra a millón con Apuestas Royal. Hoy mis amigos, martes 10 de diciembre nos reencontramos para analizar en lo que ocurrió la jornada del día de ayer. El pasado lunes 9 de diciembre teníamos dos duelos por disputar, dos duelos que estaban reprogramados, que se habían suspendido por lluvia y que había que jugarlos en la LBBP. Ya ustedes saben cómo está de apretada la tabla de posiciones. Iniciemos hablando de lo que fue la victoria de los Leones del Caracas, 9-1 sobre los Caribes de Anzoátegui en el estadio Alfonso Chico Carrasquel de Puerto La Cruz. Esta victoria, a pesar de que se ve muy amplia, realmente el encuentro llegó a la parte alta del octavo episodio empatado a una carrera. Los Leones contaron con una muy buena apertura, en este caso del lanzador zurdo norteamericano Ben Braymer, que en 5 entradas de labor se le envasaron 6 corredores, ponchó a 6 y permitió una carrerita limpia. En su contraparte, José Ramón Rodríguez sigue con una muy buena línea ascendente en las últimas 3-4 aperturas con los Caribes de Anzoátegui y ayer, por ejemplo, en 5.2 entradas de labor, permitió tan solo 2 indiscutibles, concedió un boleto y una sola carrera limpia, ponchando a 4 rivales. De hecho, si miramos la efectividad de José Ramón Rodríguez en sus últimas 3 aperturas, es de 1.15 con 0.70 de whip. Eso en 15.2 entradas de labor. Así que ha recuperado la versión, más que ha recuperado, ha demostrado la versión que esperaba Caribes de José Ramón Rodríguez en sus últimas 3 salidas. Lastimosamente esto no se ha podido traducir en triunfos directos para el equipo oriental, que como les digo ayer perdió 9 carreras por 1 y fue cuando implosionó su bullpen en la parte alta del octavo episodio contra una ofensiva de los Leones del Caracas que entre el octavo y el noveno episodio fabricaron 8 carreras. Y esas 8 carreras vinieron producto de 4 cuadrangulares, 2 cortesía de Eugenio Suárez, 1 de Gabriel Noriega y otro de Wilfredo Tovar. Sin embargo, adentrémonos como tal en los detalles del encuentro, un duelo que realmente no tuvo demasiado movimiento en las almohadillas. Caracas, por ejemplo, dejó 6 corredores en circulación y se fue de 3-1 con hombres en posición de anotar, mientras que Caribes sí tuvo un poco más de chance y no pudo producir. Por ejemplo, se fueron de 8-1 con hombres en posición de anotar y dejaron hasta 6 corredores en las bases. En el mismo primer episodio, el equipo de Caribes de Anzoátegui iba a mostrar una pequeña amenaza contra los Leones del Caracas. Después de que pudiese retirar sin problemas José Ramón Rodríguez su episodio, Ben Braymer le tocaba pichar y le daba base por bolas a su primer bateador del encuentro, que era Erlis Rodríguez. Le acompañaba José Fernández con un indiscutible y con hombres en segunda y en primera, bateaba para doble play Diego Infante. Luego fallaba Albino Fuenmayor y un episodio que aparentaba empezar bien para Caribes no pudo ser así. En la parte alta del segundo episodio, el equipo de Caracas fabrica una carrerita, la primera del encuentro para ellos, y la hizo de la siguiente manera. El inning lo iniciaba José Rondón con sencillo, le acompañaba de la misma forma Aldrin Corredor y con hombres en segunda y en primera, el manager José Alguacil mandaba a tocar a Jonathan Daza. Yo creo que se criticó un poco ese toque. Es verdad que yo no soy de los que cree que tocar en el segundo episodio sea lo más idóneo, pero tomando en consideración que José Ramón Rodríguez venía en una buena línea en las últimas aperturas, que Jonathan Daza, a pesar de que ha bateado desde el regreso de su lesión, todavía no está al 100% de sus condiciones de beisbolísticas, por así decirlo, tampoco era descabellado. Además, después venía Wilfredo Tovar, que siempre es un bateador oportuno, digan lo que digan de Wilfredo Tovar. Entonces, al final tocó la pelota y le salió relativamente bien al manager José Alguacil, porque después del toque de Daza que movía a los corredores a tercera y a segunda, Wilfredo Tovar batió un elevado de sacrificio que traía la primera del encuentro. Luego fallaba René Pinto y así concluía el segundo episodio de los Leones del Caracas. Para el tercer inning venía otra oportunidad en el juego para los Caribes que desaprovechaban. El episodio lo iniciaba Leonel Valera con una base por bolas, luego se intentaba sacrificar a Antonio Piñero, el toque no salía bien y hacía out en segunda Leonel Valera. Continuaba en la primera almohadilla Antonio Piñero y un sencillo de Erlis Rodríguez colocaba hombres en tercera y en primera con un solo out para que José Fernández empatara las acciones con un indiscutible. Seguía el ataque de Caribes, parecía que podía ser un gran episodio, el duelo estaba 1-1, pero sacó la casta Ben Braymer, ponchando con sendos picheos quebrados tanto a Diego Infante como a Balbino Fuenmayor. El inning pintaba para mucho más, sin embargo, Caracas pudo limitar a el lanzador Ben Braymer. Luego el cuarto inning lo abría también con base por bolas Braymer contra Andrew Monasterio, podía dominar a Romer Cuadrado y luego colocaba a William Astudillo a batear para doble play para finalizar el episodio. En su contraparte, José Ramón Rodríguez sacaba ceros contra el bateo de los Leones del Caracas y además por la vía rápida del 1-2-3. Llega la sexta entrada
y entraba a pichar nuevamente José Ramón Rodríguez. Dominó tanto a Gabriel Noriega como a Osvaldo Arcia y ahí se le complicó un poquito el inning a él. Le daba una base por bolas a Eugenio Suárez y venía a batear Harold Castro. En ese caso el manager Morgan Esber decidió llamar a su bullpen y lo hizo con, yo creo que su brazo más confiable ahora mismo, que es el zurdo Liarvis Breto, que por cierto ha estado involucrado en diversos rumores de cambio, pero en definitiva hasta hoy tendrá el equipo de Caribe si va a hacer algún canje más de aquí al final de la temporada. Solo hoy es la fecha límite hasta las 6 de la tarde. Le traía el zurdo a Harold Castro, que evidentemente Harold Castro le batea a cualquiera, pero su promedio baja un poquito más contra los zurdos. Harold batea 2.80 contra lanzadores de su misma mano, mientras que contra los derechos batea un total de 333. Es decir, decidió traerle el zurdo que ciertamente le batea, pero le promedia un poco menos, y en definitiva podía ponchar Liarvis Breto a Harold Castro para detener ahí el ataque de los Leones del Caracas. Luego, después de 2 outs, en esa misma sexta entrada, un doblete de Balbino Fuenmayor, no pudo traerlo para la goma de Andrew Monasterio, y nos íbamos a la alta del séptimo. Esto continuaba parejito. Empezaba ese séptimo episodio el equipo de Caracas fallando con José Rondón, luego un sencillo de Aldrin Corredor y después de 2 outs otro indiscutible de Wilfredo Tovar, que colocaba hombres en segunda y en primera. Le llegaba el gran turno a René Pinto, él fallaba y parecía que entonces Caribes podía tener una oportunidad de hacer castigar al Caracas cuando después de mucho tiempo sin envasar hombres en posición de anotar, perdonen ustedes, le había llegado esa oportunidad y la habían desaprovechado. En ese séptimo episodio, Romer Cuadrado recibía base por bolas, tocaba a William Astudillo, movía el hombre hasta la segunda, pero luego invocaba el lanzador Jesús Reyes a que Leonel Valera y también Antonio Piñero dieran 2 roletazos para finalizar ese séptimo inning. Y llegaba el juego al octavo episodio, ese octavo inning donde explotó el picheo de Caribes, que traía el manager Morgan Ensver a Darien Núñez. Él se ha mostrado como uno de los relevistas más sólidos de este bullpen. Ciertamente, si uno lo compara con el resto de la liga, tampoco es que ha sido un relevista intraficable, pero ciertamente para Caribe sí lo ha sido. Y al primer picheo del episodio, Gabriel Noriega se la desaparecía con cuadrangular por su banda contraria, un cuadrangular súper importante porque le daba precisamente esa ventaja que necesitaba el Caracas en ese episodio. Y lo iba a seguir aprovechando el conjunto melenudo. Recibía pelotazos Osvaldo Arcia y cuadrangular a lo más profundo del jardín izquierdo. Yo creo que esa pelota pasó por encima de las gradas del estadio Alfonso Chico Carrasquel en el left field y traía la 4ª carrera del encuentro. Eugenio Suárez, ya la ventaja ahí era bastante cómoda para el Caracas, pero podía ser mayor e iba a ser mayor. Darien Núñez ponchaba a Harold Castro, luego dominaba a José Rondón y con 2 outs parecía que salía el problema, pero no fue así. Le dio un sencillo a Aldrin Corredor y luego el manager Morgan Esber se trajo a Julio Pinto contra Jonathan Daza. Pinto le dio 4 bolas de forma sucesiva a Daza y lo castigó Wilfredo Tovar con un cuadrangular entre el jardín izquierdo y central, ahora sí para darle tranquilidad plena y absoluta a los melenudos de 7 carreras por 1. Wilfredo Tovar ayer remolcó 4 de las 9 carreras de los Leones del Caracas, para los que dicen que no produce, que hay que sentarlo. Yo soy de los que cree que Wilfredo Tovar, al menos en esta temporada, continúa estando vigente para los Leones del Caracas, y a pesar de que sí, en algunas ocasiones bateado para doble play, como muchos otros bateadores. Recuerden ustedes que en el béisbol, si de 10 oportunidades al bate fallas solo en 7, eres muy bueno. Así que es normal que ellos fallen. En todo caso, como les estaba comentando, el juego se colocaba 7-1. Norwit Gudiño entraba a lanzar el octavo episodio y lo retiraba por la vía del 1-2-3. Y en la novena entrada, después de que se envasara Osvaldo Arcia por una base por bolas, Eugenio Suárez conectaba su 7º cuadrangular de la temporada para darle tranquilidad plena y absoluta a los Leones del Caracas en Puerto La Cruz. Eugenio Suárez tiene en 8 juegos, escuchen estos números que son increíbles, en 8 juegos Eugenio Suárez tiene 7 jonrones, 13 carreras impulsadas, 12 carreras anotadas y ha conectado 14 hits. Pero es que de esos 14 hits, esto es una locura, señores, 11 son extra bases. De 14 hits en 8 juegos, 11 son extra bases. Eugenio Suárez está conectando más de un extra base por juego y promedia prácticamente un cuadrangular por juego y casi 2 carreras impulsadas por encuentro. Esto es una locura. Los que decían que por qué Caracas iba a traerse a Eugenio Suárez solo por 2 semanas, miren todo lo que ha ayudado a Eugenio Suárez a ganar encuentros a los Leones del Caracas en tan poco tiempo. Es increíble lo que ha podido producir este bateador, que sin duda alguna es el pelotero de más jerarquía ahora mismo jugando en la LVP. Algunos también lo consideran para el Caribe y tendrán razones para pensar así, pero es que ha sido increíble
lo de Eugenio Suárez. En todo caso, el equipo de Caracas, un triunfo muy importante para ellos. De perder, se iban a distanciar en esa lucha por el cuarto lugar. Además, mantendrían todavía con vida esa posibilidad de Caribes de al menos meterse en el play-in. Yo honestamente creo que el día de ayer sentenció el Caracas las posibilidades de play-in también de los Caribes de Anzoátegui. Aunque matemáticamente esto no sea así, todavía tiene posibilidades, pero yo creo que a Caribes, que ya le quedan un total de 8 encuentros, la va a tener muy difícil para poder meterse en esos cupos de play-in, porque tiene muchos equipos por encima y muchos juegos que alcanzar. Además, el equipo de Caracas con ese triunfo se acercó precisamente a la cuarta plaza que ocupaban los Bravos de Margarita, y esto se debe a que los Bravos perdieron en el José Pérez Colmenares de Maracay. Y nos vamos a adentrar entonces a ese encuentro, esa victoria 6-7 de los Tigres de Aragua sobre los Bravos de Margarita, un duelo que parecía que se iba a llevar el equipo dirigido por José Moreno, que increíblemente su bullpen se desplomó en el sexto inning parte baja para que los Tigres tomaran una ventaja que no iban a perder más en todo el encuentro. Este duelo significaba para Bravos darle mucha tranquilidad. Ciertamente Bravos tiene un calendario, vamos a decir entre comillas, bastante cómodo, ya que a ellos le quedan bastantes encuentros por jugar contra los Caribes de Anzoátegui, que es el equipo más débil del torneo. De hecho, los Bravos ahora mismo, en este punto de la temporada, solo han disputado 2 encuentros contra Caribes. Le quedan todavía 6 duelos más por disputar. De hecho, esos 2 encuentros que jugaron contra ellos los perdieron. Eso sí, no quiere decir que eso se va a traducir en 6 victorias de forma consecutiva, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra y Caribes va a salir a competir. Caribes también pensará, nos quedan 6 duelos contra Bravos, que es el equipo que viene en peor momento en la LVP. En todo caso, para los Bravos, esa derrota de ayer muy dura, sin duda alguna, porque era un rival directo para tú distanciarte de los demás y de hecho subir hasta el tercer lugar y alejarte un poco de los Tiburones, que ya están a medio juego de ti, y los Leones están a un solo juego de los Bravos de Margarita. Parece complicado, pero yo creo que Bravos tiene que hacer algún movimiento rápido a nivel de traerse un importado que los pueda ayudar en su picheo. Ellos ya anunciaron a Félix Paulino, habrá que ver desde qué día estará disponible, pero ciertamente es preocupante la situación de los Bravos de Margarita. Para los Tigres, esta victoria también era fundamental, se los había comentado ayer, que todavía pueden mantener un ápice de esperanza los Tigres de entrar directo al round robin, pero en la lucha al play-in siguen estando vivos, y sobre todo por esa victoria de ayer. Veamos entonces el duelo que la victoria se la llevó el lanzador derecho Lázaro Blanco, que entró como relevista. Como relevista ha hecho un muy buen papel en comparación a lo que ha mostrado como abridor, mientras que por los Bravos de Margarita la derrota fue para Fraigen Aranguren, que no pudo realizar tan solo un out en el sexto inning de ese encuentro tan importante. De hecho, hasta Félix Durón también apareció por ahí lanzando un tercio de inning, entre otras cosas porque bueno, le tocaba hacer sesión de bullpen y decidieron hacerlo en vivo. Veamos entonces cómo fue el movimiento de carreras. Desde el primer episodio atacaba a Bravos y se iba arriba en el marcador con un cuadrangular solitario de Moisés Gómez, el número 14 para él en esta temporada, y después de 2 outs, Juan Santana también se iba a lo más profundo del jardín izquierdo y central para traer la segunda carrera de los Bravos de Margarita. En el tercer inning iban a descontar los Tigres de Aragua, como siempre, produciendo después de 2 outs José Cafecito Martínez. El episodio comenzaba con par de sencillos de Luis Sardiñas y Lorenzo Cedrola, luego bateaba para doble play o doble Herrera, que terminó siendo uno de los jugadores más importantes del encuentro, y un sencillo de José Cafecito Martínez traía en ese caso la carrera de descontar para los Tigres de Aragua. Aún así, en la quinta entrada fabricó 3 carreras más los Bravos y parecía que el duelo se iba a encaminar de su lado. En ese episodio, Carlos Pérez sonaba un sencillo por el jardín izquierdo, luego un doblete de José Alexander Martínez colocaba hombres en tercera y en segunda, y le correspondía el turno a Gustavo Campero, que fallaba. Aún así, el batazo de Campero pudo traerse para la goma a Carlos Pérez y el duelo estaba 3 carreras por 1 con hombre en la segunda almohadilla. Un out, le dieron las 4 malas intencionales a Moisés Gómez. Le tocaba enfrentar a Alexia Marista, que contra el zurdo Ben Holmes conectó un sencillo por el jardín central para poner las acciones 4 carreras por 1, hombre en tercera y en primera con un out en la pizarra. Le daban las 4 malas intencionales a Juan Santana y un wild pitch del propio Ben Holmes haría que anotara a Moisés Gómez. Aún así, la estrategia que hizo Rosel Vázquez estuvo bien, porque pudieron dominar tanto a Ramón Flores como a Wilson Ramos, a excepción, ¿no?, de ese wild pitch en el que incurrió Ben Holmes, que trajo la quinta rayita del encuentro. Pero iba a llegar ese sexto episodio, el sexto inning grande para los Tigres de Aragua. Hasta ese momento estaba pichando Abdiel Saldaña,
lo había hecho bastante bien por parte de los Bravos de Margarita. Había lanzado esos 5 primeros innings permitiendo solo una carrerita contra un line-up tan fuerte, pero en el sexto él falló, pero sobre todo quien lo relevó inmediatamente, que les decía, Franklin Aranguren, fue quien no pudo hacer el trabajo. Ese inning lo iniciaba el primer picheo con hit David Rodríguez, luego fallaba Eduardo Escobar y un doblete de Jorman Rodríguez colocaba hombres en tercera y en segunda con un out en la pizarra. Para el manager José Moreno era suficiente y se traía a Franklin Aranguren para relevar. Aranguren le daba boleto a Levaldo Piña y se llenaban las bases con un out. Otra base por bolas para Jesús Sucre colocaba las acciones 5-2. Un sencillo de Luis Sardiña se traía 2 para la goma y el duelo estaba 5 carreras por 4. Llamaba el manager José Moreno a Moisés Gómez, hizo lo que pudo el manager José Moreno. Lo trajo para enfrentar a 3 bateadores, no pudo hacer un out y lo sacó inmediatamente del encuentro, no podía sacarlo antes. En este caso Moisés Gómez, quien venía a pichar, dominaba a Lorenzo Cedrola, era el segundo out del inning, pero al enfrentar a Odubel Herrera en cuenta de una bola y 2 strike contra un picheo quebrado, yo aquí le doy méritos a Odubel Herrera y no de mérito a Moisés Gómez, porque la sacó por el jardín central Odubel Herrera ante un picheo quebrado de Moisés Gómez para darle la ventaja a los Tigres de Aragua. Cuando un bateador te saca una pelota de jonrón con un picheo quebrado que te queda en el medio del home, tú puedes tomar en consideración que tú cometiste un error, que se la dejaste guindando, por así decirlo. Pero es que en este caso el picheo lo fue a buscar abajo, Odubel Herrera, y lo conectó con muchísima violencia para traer 3 carreritas y darle la ventaja, como les decía, a los Tigres de Aragua. Luego en el octavo episodio iba a haber una intentona de Bravos que de hecho iba a descontar en el marcador, pero que no iba a ser suficiente para irse arriba o remontar nuevamente. Ese episodio, el octavo, lo iniciaban dominando a Wilson Ramos, pero recibía base por bolas Brady Valera y había un doblete de Carlos Pérez que colocaba hombres en tercera y en segunda con un out. Movimiento interesante que hace el manager Rosel Vázquez, que se trae al relevista Kenny Hernández en lugar de José Enrique Martínez, quien era el que estaba pichando. Kenny Hernández para enfrentar, en este caso a José Martínez a la derecha. Martínez fallaba con un rodado, pero se traía a Brady Valera para la goma. Aún así era el segundo out del inning. Hombre en segunda, 2 outs, 6-7 y dominaba Kenny Hernández a Gustavo Campero para hacer el último out del episodio. Vía 53 fallaba el colombiano Gustavo Campero y era un inning muy bueno para los Tigres porque el daño que aparentaban hacer los Bravos, que tenían hombre en tercera y en segunda con un out en la pizarra, parecía ser mucho mayor y lo pudieron reducir al mínimo. Luego, en la novena entrada por parte de los Tigres de Aragua, el propio Kenny Hernández estaba lanzando y pudo dominar el episodio por la vía rápida del 1-2-3, sacando de outs a Moisés Gómez, a Alexia Marista y a Juan Santana. Así que Kenny Hernández en su presentación del día de ayer, 5 outs, a los 5 que enfrentó, a los 5 los dominó y le pudo conservar esa victoria tan fundamental, como les decía, al manager Rosel Vázquez. Los Tigres todavía tienen mucho camino por delante, tienen que aplicar lo que yo les había comentado sobre los Bravos, sobre los Caribes, perdonen ustedes, que es ganar, ganar y ganar y no mirar la tabla de posiciones, porque todavía les queda mucho trecho por andar. Los Bravos en una situación preocupante, su bullpen que hace un par de semanas era el mejor de la liga se ha venido a menos y uno lo puede entender porque ciertamente había muchos jugadores de ese bullpen de los Bravos que estaban haciendo un rendimiento muy por encima del esperado y más allá del esperado de lo que habían mostrado a lo largo de su carrera, ¿no? En Venezuela y en otras ligas. Entonces es verdad que estaban viviendo un buen momento, pero daba la sensación de que qué tanto combustible tendrá ese bullpen. La verdad eso se ha venido a menos y veremos cómo puede reaccionar este equipo de Bravos que está en una situación bastante delicada. ¿Qué nos espera en la próxima jornada de la LVP? Recuerden que este martes 10 de diciembre no hay encuentros de la LVP como tal. Va a haber el juego de estrellas entre el equipo de Japón, un equipo de estrellas de la liga japonesa, y el equipo de estrellas de Venezuela. Ese va a ser el encuentro que se va a estar llevando a cabo en el Estadio Monumental a las 7 de la noche. Va a tener transmisión de Venevisión, de Televen, de One Baseball Network, de Canal I, de BM Sports. En teoría, hasta donde tenemos conocimiento, todos los canales podrán transmitir dicho encuentro que se va a estar disputando en el Estadio Monumental con Osvaldo Guillén como manager del equipo venezolano y con Ramichan, Alex Ramírez, como manager de Japón. Pero el miércoles 11 de diciembre sí que tendremos encuentros ya en el béisbol profesional venezolano, adentrándonos en la penúltima semana de la pelota criolla, la número 11. Cómo se ha pasado de rápido esta temporada y ahora es que queda lo bueno en el béisbol venezolano. Un encuentro muy importante para los Tigres, que estarán recibiendo a las 7 de la noche a Cardenales de Lara en el Estadio José Pérez Colmenares.
no están confirmados ninguno de los abridores. En Cardenales se cree que pudiese ser Keiviu Sampson. En los Tigres se preveía que podía ser José Enrique Martínez, pero actuó el día de ayer, así que esto lo descarta totalmente para abrir el día miércoles. Ya ustedes lo saben, a las 7 de la noche, Cardenales Tigres en el José Pérez Colmenares. También a las 7 de la noche tendremos el encuentro entre los Navegantes del Magallanes y las Águilas del Zulia, con transmisión de BM Sports. Por los Navegantes del Magallanes no se ha anunciado quién será su abridor, pero por orden en la rotación le correspondería a Edward Colina, o veremos si en definitiva Derek West ya se recuperó de la bronquitis que padecía y podrá ingresar nuevamente al roster de los Navegantes del Magallanes. Ahí está la duda, ¿será Edward Colina o será Derek West? Eso solo se podrá saber con el andar de las horas. Jorge Luis Tavares sí será el abridor confirmado de las Águilas del Zulia, unas Águilas que buscarán, esta semana tienen 5 encuentros en casa, 2 contra Magallanes y 5 contra Leones, una semana fundamental en sus aspiraciones a avanzar a la postemporada. Parece que está muy cerca la clasificación de las Águilas, pero tienen que cerrar de la mejor forma la temporada. Ellos han sido el segundo mejor local de toda la LVP, así que da buen augurio para ellos que puedan cerrar precisamente como locales esta temporada regular. A las 7 de la noche con transmisión de BM Sports, Magallanes Águilas, y para finalizar la jornada, que será de tan solo 3 encuentros, tendremos a los Tiburones de La Guaira contra los Leones del Caracas en el Estadio Monumental Simón Bolívar a las 7 de la noche con transmisión de Canal I. Ninguno de los dos equipos ha oficializado su rotación. Se cree que Jhoulys Chacín pudiese iniciar por los melenudos, mientras que Joe Vameter va a ser el abridor, o en teoría podría ser el abridor de los Tiburones de La Guaira. Recuerden ustedes, esta sería la jornada del miércoles 11 de diciembre en la LVP. También hasta el día de hoy está el plazo de cambios en el béisbol profesional venezolano hasta las 6 de la tarde. Hay que estar muy atentos porque quizás habrá movimientos de parte del equipo de Caribes de Anzoátegui, que para mí el día de ayer básicamente quedaron sepultadas sus posibilidades de avanzar a la postemporada, incluso en el play-in. Quizás me equivoque, probablemente sea así, pero honestamente creo que ayer perdieron ese último tren y quizás hay movimientos de cara al futuro de Caribes invirtiendo jugadores de presente para obtener jugadores de futuro. De todas formas, esto se verá con el pasar de las horas, pero hoy hasta las 6 de la tarde se pueden hacer cambios en el béisbol profesional venezolano, y también hoy a las 10 de la mañana se estará llevando a cabo el draft en el Estadio Monumental Simón Bolívar, el draft de agentes libres, peloteros no firmados o novatos, como ustedes lo quieran entender. Ustedes de hecho pueden buscar en nuestro perfil en YouTube. Hicimos un video específico sobre cómo se va a realizar el draft, en qué consiste y qué jugadores pudiesen ser firmados, además de los mejores prospectos que estarán en dicho draft. Así que nada, veamos entonces la tabla de posiciones antes de irnos en este LVP al día de hoy. En el primer lugar se sigue manteniendo tranquilamente los Cardenales de Lara con 27 y 18, a 2.5 Magallanes con 25 y 21, a 3.5 Águilas del Zulia en solitario en el tercer lugar con 24 y 22. En el cuarto puesto los Bravos de Margarita con 24 triunfos y 23 derrotas, a 4 del primer lugar, pero es que ya están muy cerca de los Bravos los Tiburones de La Guaira, que tienen 24 y 24, apenas a medio juego del cuarto puesto. A un juego del cuarto puesto los Leones del Caracas con 22 y 23, ya un poco más abajo los Tigres de Aragua con 20 victorias y 25 derrotas, a 7 del primer lugar está el equipo bengalí, están a 2 del sexto puesto del Wild Card, a 2.5 del quinto puesto del Wild Card, y ya están a 3 encuentros del cuarto lugar, de ese cuarto puesto de la tabla de posiciones que te da acceso directo al round robin. Y Caribes por su parte 19 y 29, a 9 juegos y medio está Caribes del primer lugar, está a 5 juegos del cuarto lugar, a 4.5 del sexto, y está ya a 5.5 de ese cuarto lugar tan deseado por muchos. Este programa fue una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Nosotros, mis amigos, nos estaremos reencontrando el próximo día jueves 12 de diciembre para analizar qué pasó o qué va a pasar en esa jornada del día miércoles en la LVP. Continúen disfrutando de la mejor cobertura del béisbol profesional venezolano como la disfrutan acá en LVP en la jugada.